descubierta del paladar, afortunadamente va regenerando rápidamente. Se llena de tejido primero de coágulo sanguíneo y a partir de ahí va haciendo paulatinamente la formación de fibrina para que esto vaya regenerando. Y estamos casi en lo mismo a nivel del lado vestibular, como en la imagen, ¿no? La rotación también del extremo libre del colgajo, pero realizado desde el lado vestibular. Acá tenemos un pequeño problema por el lado vestibular, les comento, que por el lado vestibular casi siempre nos encontramos con inserciones musculares. Entonces, el hecho de extender un colgajo hasta el lado palatino significa hacer en esta zona una tensión uh, de la mucosa y a veces hasta muscular. Y el paciente, al momento de hacer alguna acción de apertura, cierre de boca, etcétera, fundamentalmente al masticar, pues va jalando este colgajo y muchas veces puede desprender. Entonces tiene que hacer mucho cuidado el paciente cuando realizamos un colgajo vestibular, ¿ya? Este sería el colgajo pediculado, tanto por el lado palatino como por el lado vestibular, ¿ya? Entonces, los dos recursos que tenemos. El tercero, el colgajo a puente. Voy a tomar parte de de, de esta imagen, voy a utilizar, cuando en realidad hacemos unas incisiones más o menos similares a estas dos, un poco más delgadas, digamos, dos incisiones paralelas al arco dentario, a las caras palatinas de las piezas dentarias, dos incisiones separadas, paralelas, y logrando hacer un desprendimiento completo de ese colgajo que sigue unido por sus extremos, ¿no? Anterior y posterior, sigue unido. Son solamente dos incisiones. Tran, tran. Y una vez hechas estas incisiones y el desprendimiento correspondiente del periósteo al hueso, entonces lo que hacemos, todo ese colgajo, es tirar hacia el lado de la comunicación. Un poco complicado porque no siempre te da una elasticidad suficiente para que tú puedas estirar, salvo que la comunicación sea muy pequeña y tú puedas cubrir con este colgajo. Pero es un poco complicado poder eh, tensionar el colgajo hacia el lado vestibular y hacer la sutura correspondiente. La parte que va a quedar libre, expuesta de hueso, lo mismo que en el colgajo pediculado, va a igual regenerar automáticamente, ¿no? Obviamente el paciente tiene que tener sumo cuidado y la higiene correspondiente para que esa zona tampoco se nos vaya a infectar o necrosar, ¿ya? Entonces eso es muy importante considerarlo y la medicación correspondiente. Van a ustedes ver los diferentes autores que van relatando los colgajos, tanto en maxilares dentados como en maxilares desdentados. Muy raro es la comunicación en maxilares desdentados porque ustedes razonarán que cuál sería la razón, el factor para que un desdentado tenga una comunicación, ¿no es cierto? Es muy raro. Probablemente la presencia de alguna pieza dentaria incluida, algún accidente quizá, ¿no? Porque eso se va provocando. Es posible, por ejemplo, los traumas en pacientes desdentados, porque les comento que una vez realizada las exodoncias en todo el sector correspondiente y relacionado al seno maxilar, el seno maxilar tiende a neumatizarse, tiende a crecer y aumentar de volumen. Por tanto, pacientes desdentados tienen un volumen un poco más amplio del seno maxilar.
y la relación, digamos, con el arco dental es mucho más pequeña, es mucho más delgada. Y obviamente algún trauma podría perforar, ¿no? La tabla ósea y hacer una comunicación. La verdad que es muy raro, pero podría ocurrir. Sin embargo, las más de las veces son provocadas por una exodoncia, ¿no? A esto es importante también comentarles que el uso de los elevadores es mm, por demás eh, lógico que debemos de tener ciertos cuidados en el uso de los elevadores, ¿no? Hasta cierto punto profundizar, adoptar un buen punto de apoyo y lograr que la pieza vaya luxando, porque no controlar la presión de un elevador tranquilamente, o el elevador entra hasta el seno maxilar o finalmente algunos restos radiculares desplazado al interior del seno maxilar y ahí sí nos encontramos con algunos problemas. Nosotros vamos realizando exodoncias rápidas, múltiples, digamos, con cada uno de ustedes, entonces de tal suerte que por cumplir con el tiempo, con el número, de pronto estamos obviando algunos exámenes importantes radiológicos, sobre todo en estos casos, y pues podemos complicar, ¿no es cierto?, con algún ex o Z caso que se nos vaya presentando, por lo que les recomiendo siempre hacer estas valoraciones, ¿ya? Entonces, esa sería la explicación que damos la anterior clase en analizar un poco más la parte quirúrgica y para que tengan un complemento a lo que significan los recursos de colgajos que tenemos. Como les decía, en el libro vamos a ir viendo otros colgajos más, pero que están básicamente relacionados a estos y que inmediatamente ustedes le vayan dando una lectura, van a encontrar que siempre van a hacer rotación de los colgajos, etcétera, etcétera. Una vez, y esto es importante también aclarar, una vez diagnosticada en, en las consideraciones que he hecho, hacer el diagnóstico de una comunicación bucosinusal, lo importante es hacer la transferencia correspondiente o si se encuentran eh, en condiciones de poder hacer alguno de estos colgajos, pues lo pueden realizar. En el mejor de los casos, hacer una transferencia. Pero sí pueden hacer el diagnóstico directo y quizá la premedicación, que nos va a ayudar bastante en el proceso de evolución de estos procesos infecciosos instaurados en el seno maxilar. ¿Ya? En dos experiencias mías pasadas se los transmito vividas en dos experiencias particulares. Les comento y me ha servido de mucha experiencia también esto. Eh, mi primer posgrado que estuve teniendo la oportunidad de hacer en cirugía, estábamos, bueno, tenía un paciente en el cual mm, teníamos que hacer dos implantes dentales a nivel premolar, ya a nivel premolar, primer o segundo premolar aproximadamente y quizá un segundo molar, ya en cada arco, en cada arco. Y vimos que el seno maxilar estaba muy neumatizado. Con la ayuda del cirujano, pues un excelente cirujano nacional,
el doctor Milanesi en la ciudad de Cochabamba. Él es brasilero y con nacionalidad boliviana, uno de los mejores cirujanos maxilofaciales de Bolivia. Tuvimos la oportunidad de traerlo acá a Potosí y hacer un curso con él. Entonces, al colocar implantes tuvimos que introducir premeditadamente, planificadamente, eh, parte de los implantes en el seno maxilar. Se llama un levantamiento traumático de seno maxilar, se conoce, ¿no? Esta técnica. Entonces lo hicimos, evidentemente salió todo un éxito la cirugía, se pudo introducir un implante a casi la mitad del implante, al seno maxilar, las suturas correspondientes. Y aquí parece que se planificó un poquito mal el colgajo palatino, ya porque se hizo en distinta forma de la que aquí mm, vemos. Entonces, al día siguiente el paciente acude a control y estaba muy, muy inflamado, totalmente edematizado. El paciente refería que toda la noche le había salido sangre, tuvo hemorragia. Y bueno, hicimos la premedicación, la medicación correspondiente. Esperamos. Era un día viernes y terminamos la cirugía, todo ok. El día sábado hacemos el control, el paciente estaba ahí, totalmente inflamado, álgido. Um, en las regiones genianas estaban totalmente edematizadas, les comento, tumefactas. Y bueno, esperamos de que eso vaya pasando con la medicación. Terminamos la clase, día sábado, se va el doctor y al día sábado en la noche el paciente me llama y me dice que se han soltado los puntos de sutura y que por favor le vea. Acude con la consulta y vemos unos colgajos colgando, si vale el término, a nivel palatino. Y como el paciente estaba totalmente tumefacto, estaba edmatizado, inflamada la zona, entonces la tensión que había en la región pues desprendía los puntos de sutura. Nuevamente le hicimos los puntos de sutura, anestesiamos y todo eso y dejamos. Pero a los 2 días el paciente nuevamente me llama y me dice se han vuelto a desprender los colgados. Entonces viene a la consulta, serían las 6, 7 de la noche aproximadamente. Veo y los colgajos estaban aparentemente necrosándose. Ya no tenían la irrigación correspondiente, eran 2 colgajos palatinos. Y no, esto está grave, así que quedamos inmediatamente de viajar con el paciente, imagínense. Esa es la responsabilidad que creo que todos los profesionales debemos de asumir siempre que hacemos alguna cirugía planificada y no es tan sencillo, ¿no? Desde el punto de vista quirúrgico no es tan sencillo tratar pacientes y tratar, mientras más complicado es el caso, obviamente es también todo el proceso mucho más complicado. Entonces decidimos viajar inmediatamente a Cochabamba. Lo hicimos, afortunadamente logramos llegar al amanecer a Cochabamba y aproximadamente a las 9:30 de la mañana fuimos a buscar al doctor y le comento, ¿no?, la situación. A ver, lo veremos y ve los colgajos palatinos que andaban sueltos. El doctor agarra y lo corta los 2 colgajos. Le veo y le digo, pero doctor, ¿esto va a quedar así? Gran parte del paladar estaba expuesto. Sí, me dice, no te hagas ningún problema, la comunicación está bien, está ya un poquito cerrada y, y esto va a regenerar. En serio, sí, 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 no te preocupes. Más bien dale alguna indicación más a tu paciente, él hace las indicaciones, no se preocupe, va a eso nomás.
paciente vuelve a Potosí inmediatamente y a mí me llevan a quirófano a atender a otros pacientes, a ayudar a atender a otros pacientes, ¿no? En cirugía. Tiempos, semanas, días después, voy haciendo los controles al paciente y evidentemente es increíble cómo el paladar iba regenerando nuevamente la mucosa y el paciente paulatinamente fue recuperando. Una de las experiencias importantes y otra que no hace mucho entramos a quirófano también a hacer una comunicación bucosinusal en quirófano. La paciente estaba muy álgida, entonces pudimos ayudar también y ahí veo que se utilizó otra técnica de colgajo a bolsillo, eh, donde el colgajo era un colgajo pediculado como y que al rotar este extremo del colgajo, al rotar hacia la comunicación, eh, se lo hizo por debajo de un puente que había aquí mucoso, alrededor de la mucosa. Fue por debajo, ¿me entienden? Y obviamente en el lado vestibular se hizo los puntos de sutura, ¿ya? Este extremo también quedó libre y como ahora todo es PRF, todo el mundo utiliza PRF, plasma fibrina, se pudo colocar una membrana de plasma fibrina en esa zona y que aceleraba la regeneración en este lugar. Pero además se entró por vía de las fosas nasales directamente al mismo seno, se comunicó, digamos, directamente por el piso de las fosas nasales, casi entre la pared externa y el piso de las fosas nasales, premeditadamente con eh, ¿cómo se llama? Con una alegra, se introdujo, se hizo una comunicación directa hacia el seno maxilar. El paciente con anestesia general obviamente no sentía nada, por el cual se introdujo una cánula a fin de hacer la irrigación, uh, la sepsia y antisepsia, digamos, de la zona, y se dejó una cánula. Y evidentemente las irrigaciones con antisépticos que se iban haciendo por esta vía eh, ayudaban a desinfectar el seno maxilar, ¿no? Bueno, este es otro recurso también que he visto nuevo que se van utilizando, por eso es que no hago más mención, digamos, en tipos de colgajo con ustedes, porque hoy por hoy se pueden, ¿no? Ir generando otros tipos de colgajos nuevos, pero que vayan efectivamente haciendo eh, cerrando la comunicación bucosinusal, ¿ya? Entonces, con esto creo estar iluminando, ilustrando bien lo que significan las comunicaciones bucosinusales, que son accidentes relativamente frecuentes en el ejercicio de nuestra profesión. Hoy por hoy no siempre es, o más bien, antes era directamente transferidos al otorrino estos casos, al otorrino, y el otorrino metía a quirófano y hacía unos abordajes mucho más traumáticos en el paciente. De hecho, si los transfiere, van a proceder de manera más traumática con algunos pacientes. En realidad he escuchado de que hay tratamientos más agresivos que va haciendo el otorrino. Cuando esto bien lo puede tratar a momento el cirujano bucal o ya de manera un poco más compleja, más complicada, el maxilofacial. Afortunadamente nosotros en el transcurso de nuestras exodoncias hemos podido tratar un caso, por lo menos el paciente ya no ha hecho nada
no ha manifestado, no ha remitido ningún otro comentario, que significa que todo va en proceso de regeneración y bueno, todo va bien. Si les pregunto alguna consulta, no hay, ¿no es cierto? Hasta aquí entonces hemos llegado con este tema importante, ¿ya? De las comunicaciones bucosinusales. Si hay alguna consulta, dispuesto a escuchar. Aprovechando el tiempo, ¿hay alguna consulta, algo que comentar sobre el desarrollo de nuestras prácticas, cómo van en cuanto a sus récords? Estoy haciendo seguimiento, creo que en una gran parte está avanzando, no más de manera eh, efectiva. Lo que nos resta por hacer, porque ya de acuerdo a cronograma, eh, de 2 semanas estaríamos tomando ya el segundo parcial, les comento. Eh, en estos días voy a emitir el resultado de las calificaciones del primer parcial, por favor. Por lo menos hasta donde he visto están aceptables, están todos bien, no más. Alguna que otra que realmente algún compañero o compañera que creo que no ha estudiado, son temas fundamentales, básicos, eh, y bueno, están con algunas notas bajas, pero por lo general han alcanzado no más los resultados requeridos y de 2 semanas se van programando entonces los segundos parciales, ¿ya? En cuanto al desarrollo de sus prácticas, les he comentado que estoy realizando las evaluaciones correspondientes, ¿no? Son directas las evaluaciones que con ustedes estoy realizando. Afortunadamente ya me complace ver que muchos están aplicando lo que se ha ido eh, orientando, ¿no? Respecto a las exodoncias de algunas piezas, muchos compañeros, compañeras, van haciendo ya solos directamente las extracciones. He visto que muchos aplican ya de mejor manera el elevador en el punto exacto y han conseguido eh, extraer las piezas. Hemos hecho con forceps también. Ya se van orientando de manera mucho mejor, de manera que las exodoncias también son más fluidas, ya se van realizando más rápido. Siempre, ¿no? No descuiden de que los exámenes complementarios, los exámenes clínicos que tienen que hacer a los pacientes antes de traer a la consulta, tienen que estar ya hechas de manera que su exodoncia ya está planificada. Muchos van trayendo instrumental directo ya seleccionado cuál es el que voy a utilizar y eso es un factor que voy tomando en cuenta, que significa que realmente lo conocen. Entonces, se están haciendo evaluaciones, ¿no? En el proceso de las prácticas que los vamos realizando. Como también hay del otro extremo, quienes no están realizando, quienes están, bueno, no sé, en otro tren. También se entiende, pero pues vayan ocupando porque hay cierto, no sé si es el tema pacientes, pero bueno. Por otro lado, también he ido sugiriendo, aconsejando a muchos las opciones que tenemos para tomarlos como casos complejos. La anterior semana les he enseñado una bibliografía que va clasificando a las exodoncias complejas también desde el punto de vista de las exodoncias múltiples, las regularizaciones que hemos avanzado con ustedes, con fines protéticos, pacientes inclusive especiales, ¿no? Con patologías de base, inclusive algunos especiales, podemos tratarse. Esas son exodoncias complejas. Creo que tienen que conocerlos ustedes, esos aspectos importantes, porque como les vuelvo a decir,
este último año. Entonces, es importante conocer todos estos aspectos, pacientes diabéticos, pacientes anticoagulados que por ahí los puedan tener. Entonces, podemos aprovechar de tratar a estos pacientes y los vayan ustedes conociendo, porque en la práctica diaria después, eh, el odontólogo general a veces no siempre los podemos tratar a estos pacientes y hay que nos quedamos en interrogante. Entonces, la coordinación que se debe hacer con otros profesionales médicos es importante, con médicos internistas, con neurólogos, con cardiólogos, se hacen interconsultas, se hacen transferencias. Entonces eso tenemos que aprender también a desempeñar. Si ustedes tienen algún paciente, pues tráiganlos, los vamos a evaluar, vamos a hacer todo lo que corresponda y podemos clasificarlos como un paciente de alguna complejidad. No siempre, como les decía, mientras más traumática sea la cirugía, ese es un paciente complejo. Lo traumático es un poco distinto, diferente de tratar y me voy a valer, permítanme, aprovechando esto. Entonces, para no salirme del tema y poder compensar, ¿no? En algunos casos, los récords que les van faltando. Entonces ya creo que tenemos organizados los grupos, ¿no? Y algunos grupos y algunos pacientes que me los han presentado ya han sido clasificados y vamos a ir realizando en el transcurso de nuestros horarios, los vamos a ir realizando algunos casos, pero siempre con el tiempo necesario que podamos tener y el tiempo nos los brindan ustedes mismos, por si acaso, porque paciente o pareja que se atrasa, pareja que acorta el tiempo para ellos mismos es un perjuicio para el siguiente y para ellos mismos. Entonces ahí no podemos ir desarrollando y en la medida que podamos hacer en otros horarios, bueno, vamos a ir disponiendo algunos horarios, pero como les digo, mientras ustedes vayan haciendo las cirugías y vayan alcanzando el número al que hemos quedado, entonces no va a haber más, no nos hacemos más problemas. Yo dispuesto a siempre coordinar y orientar en lo que signifiquen algunos pacientes con, complejos, ¿ya? Las cirugías complejas, y a ver acá, ahí tengo una experiencia también personal, si ustedes me lo permiten, de, de un caso complejo que fue tratado en el curso del posgrado que pudimos hacer. Es un casito estrella y que bueno, lo hemos podido realizar de las cirugías complejas, muy complejas que he podido tomar parte. Entonces, siempre es importante que los vayamos conociendo, ¿sí? La paciente se hace un interrogatorio a fin de hacer una presentación de la historia clínica de la paciente, todos sus detalles, los antecedentes personales, todo lo que está relacionado a la anamnesis, filiación del paciente, ¿no? Edad, sexo, domicilio, tipo de vivienda, todo entra importante para considerar en algún caso de cirugía más agresiva, una cirugía, proceso quirúrgico que se va planificando en la paciente. El estado civil, lugar de nacimiento, su estado civil, la ocupación, etcétera, etcétera, hasta el tipo de vivienda entra, ¿no? Para tener una idea de en qué condiciones está la paciente, si puede o no puede hacerse una cirugía, si el grado de educación que tiene, etcétera. Todo nos orienta para considerar en antecedentes de la paciente. En cuanto a su historia clínica, es importante los antecedentes personales. Y aquí podemos encontrar muchas cosas. Por eso es que siempre les voy pidiendo sus antecedentes personales, patológicos personales, los hereditarios, porque muchos pacientes pueden ser portadores de algún tipo de patología
hereditaria, entonces, o por lo menos tener los antecedentes, y eso es un motivo a considerar todos los hábitos y costumbres que también son importantes de considerar el apetito, sed, catarsis, sueño, actividad anestésica, si bebe, no bebe, si, etcétera, 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 ¿no? Todos los hábitos y costumbres que tiene importante en cuanto a la sed, la diuresis, cuántas veces va al baño, la catarsis, cuántas veces lo realiza en el día, cuánto duerme, no duerme, no duerme. O sea, todos esos detalles, aunque el paciente nos vea de costado, pero hay que preguntar. Y el motivo de la consulta, ¿no? Otro factor importante a considerar. ¿Por qué viene el paciente a hacerse el tratamiento o requiere la cirugía? ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Qué le motiva a hacer? Si le motiva o no le motiva es otro factor que es importante, porque hay pacientes que teniendo una patología X o Z no les interesa, ¿no? Están nomás así, y ya cuando los casos son mucho más complicados, mucho más avanzados desde el punto de vista quirúrgico, por ejemplo, obviamente nos interesa conocer la motivación del paciente que tenga. Y aquí va relacionado bastante y es también tema de avance con nosotros, el tema de quistes y tumores, que los vamos a hacer en las siguientes clases. Y donde uno se da cuenta que generalmente el paciente cuando tiene se percata de un crecimiento anormal en alguna parte de la cavidad bucal, pues no lo considera, digamos, como un riesgo y deja nomás pasar. Eso es lo que pasa frecuentemente. Y ya cuando ya va manifestando otro tipo de molestias un poquito más profundas, es que se motiva y a veces ya es tarde realizar algún tipo de intervención, tratamiento. Entonces, eso es muy importante, que el paciente sea responsable, porque, por ejemplo, en estas exodoncias nomás, en las exodoncias nomás que ustedes van realizando, veo que muchos pacientes entran por entrar al consultorio a hacerse una cirugía, una extracción, ¿no? Y alguno de sus compañeros, no sé si fue con el curso, porque voy siempre coordinando entre cuarto y quinto, les comenté cómo es que deben de motivar a su paciente. ¿En qué sentido? Al paciente siempre se le va a motivar por los riesgos que presenta o que se le puede presentar. ¿Ya? Una simple exodoncia puede ser motivo, causa de muchos procesos infecciosos, quísticos, tumorales y que van a comprometer la vida del paciente, más aún si el paciente tiene una enfermedad de base. Entonces empiecen por ese lado para concientizar a sus pacientes. Indíquenles que es un resto peligroso, que puede provocarte esto, o sea, un poco llamar la atención del paciente. Inmediatamente ustedes consigan esa situación, entonces el paciente se motiva y no solamente él, sino que va motivando a su familia. Entonces van haciendo una actividad social, inclusive ustedes, de manera que el paciente sea voluntario, digamos, el quererse hacer una exodoncia, sea a su beneficio el tratamiento que se le quiere realizar. No directamente, digamos, al paciente, ven, te voy a sacar, no te va a costar nada. No, tampoco es el procedimiento ese, sino que sobre todo el que tengan que ustedes motivar, hacer una reflexión en los pacientes. Y eso sí automáticamente va motivando y el paciente voluntariamente acude a consulta. ¿No? Bajo estas consideraciones, siempre un diente es un riesgo por muchos, muchos factores. Si no es que se los explico, se los digo rápidamente, se los indico. Aparte de ser un proceso infeccioso localizado, el diente puede ser un proceso infeccioso mmm, de causa general. Un paciente con diagnóstico de fiebre reumática, por ejemplo, eh, tiene que estar totalmente exento de estreptococos estos pacientes. Y la boca es un ambiente saturado de estreptococos y tiene que eliminarse todos estos focos infecciosos y es necesidad de hacer pacientes que son sometidos a algún tipo de cirugías y de la misma forma. Primero hay que hacer una desfocalización de la cavidad bucal sobre todo y muchos médicos obvian esta parte cuando van y someten, quizá por emergencia, peor si es planificada, ¿no? Alguna cirugía general en algún paciente exoceta, entonces siempre tienen que considerar los focos infecciosos presentes en la boca.
y es algo que no hacen, ¿no? Por ejemplo, entonces, acá se tiene que ir motivando al paciente desde ese punto de vista. Puede provocarles un proceso quístico, puede provocarles un proceso tumoral, cancerígeno, y que eso va complicando hasta la vida del paciente. Entonces hay que hacer esa reflexión en los pacientes a fin de que ellos vengan, porque se presentó un caso en el que vino un paciente medio que desanimado, medio que quería, sí, no, y la va dando vueltas a la exodoncia, y siendo que es un paciente así, preferimos no hacerle la exodoncia, y él mismo dijo, tengo que trabajar, es que tengo que hacer esto. Entonces no se hace, con esos pacientes no, porque ese paciente no le interesa si le estás haciendo o no le estás haciendo, y si le estás haciendo, probablemente ni se cuide, probablemente ni se cuide, y justo con esos pacientes puede presentarse algún tipo de complicación, una simple alveolitis, que más bien les va a ustedes responsabilizar de eso. Entonces son factores a tomar en cuenta, ¿no? En cuanto significa la motivación. Esta paciente, por ejemplo, vino una paciente estrella de verdad, que la valoro bastante porque ella quería mejorar su aspecto a nivel de la cavidad bucal. Y como ustedes ven en la imagen, por ejemplo, ella tenía un puente convencional, un puente que habitualmente no se van utilizando en nuestros medios, que ella no quería saber ya de estas prótesis y fue considerando el tema de implantes dentales. Pero previo a planificar los implantes dentales tuvimos que hacer, estaba programado el injerto óseo de esta paciente y entonces tuvimos que hacer toda la valoración correspondiente. Entonces ella estaba motivada a hacer todo esto, que era muy importante ese factor, y que entonces lo tomamos a la paciente y la planificamos la cirugía. Su estado general es importante, como les decía, ¿no? Normotipos, sus facies, la coloración de piel, la cabeza, en qué eh, clasificada, en qué condición está, la cara, la piel, el estado nutricional y su peso es importante valorar en cada paciente, ¿no? Su talla, su índice de masa muscular, y estaba clasificada como ligeramente obesa la paciente. Entonces son condiciones que hay que también valorar, toda la proporción cefálica, facial, los tercios, es importante, podemos encontrar alguna alteración. eh, las valoraciones desde el punto de vista general en cuanto a la conjuntiva, qué nos puede manifestar a nivel de la conjuntiva, qué enfermedades podemos diagnosticar valorando la conjuntiva, la palma de la mano, es importante la coloración, el aspecto, la prueba de hiperlaxitud. Esta es una prueba de hiperlaxitud que se los hace a los pacientes para ver cuánta flexibilidad tiene a nivel de sus articulaciones. Puede que este dedo toque hasta acá, es muy hiperlaxo el paciente y puede provocar una fractura, una luxación, perdón, temporomaxilar, etcétera. Entonces, se hacen todo este tipo de consideraciones. El examen estomatológico completo de toda la cavidad bucal, no solamente es dientes, amígdalas, caries, color, encía, la mucosa vestibular, yugal, glándulas, etcétera, etcétera, todos los signos vitales que se van realizando, ¿no? Presión arterial, pulso, respiración, temperatura, frecuencia cardíaca y hoy por hoy incluso saturación de oxígeno, que es muy importante realizarlos. Todo lo que es el diagnóstico clínico del caso, es decir, conocer, ¿no es cierto?, la exodoncia que lo van a realizar, por qué están realizando, etcétera, etcétera. Todo lo que significa, ¿no? Las atrofias maxilares, en qué tipos de absorciones óseas se van presentando tanto en el maxilar superior y el maxilar inferior. Con el tiempo y el paso de los años se van reabsorbiendo las estructuras óseas en diferentes condiciones, en diferentes direcciones, ya tanto en el maxilar superior como en el maxilar inferior. Ustedes casi frecuentemente van a ver en maxilares inferiores un rebordes alveolares totalmente atróficos, no hay hueso ya, ¿no? Entonces eso hay que ir considerando también en algunos pacientes. El diagnóstico definitivo teníamos una atrofia del maxilar a nivel de la región premolar, como pueden ver acá, ¿no? Sus modelos de estudio,
cuánta pérdida de hueso ha tenido a temprana edad, pero se van presentando. Y acá no es posible trabajar, ¿no? Esta es una exodoncia nueva, digamos, reciente que se la hizo a la paciente, porque también esa pieza estaba mal y se van planificando, ¿no? Esto es muy importante diferenciar lo que son las fases del tratamiento quirúrgico, las fases quirúrgicas, que es una preoperatoria donde ustedes van a hacer la historia clínica, siempre las recetas, las radiografías, algunas veces exámenes de laboratorio que son importantes, indispensables en la fase operatoria, la cirugía misma y en la postoperatoria, todas las indicaciones que tienen que hacer al paciente. Dentro del plan de tratamiento hacemos todo un plan de tratamiento en el paciente. Por eso es que los casos complejos no son directamente para, venga, te voy a hacer. No, 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 yo en esta parte un poco que discrepo y siempre de hacerlos podemos hacer, cualquier caso, pero nos tenemos que remitir a lo que es. Yo debo enfocar lo que es la historia clínica, el examen clínico estomatológico, el diagnóstico, los exámenes complementarios, no solamente de imagenología, los modelos de estudio, los de gabinete, todo lo que es laboratorios y el protocolo que vamos a utilizar, la premedicación. En cuanto a alternativas, en este caso, bueno, teníamos varias alternativas de cirugía y decidimos hacer el autoinjerto. Autoinjerto, teníamos que sacar hueso de otro lado para ponérselo en el lugar atrófico. Y optamos por el injerto de la rama mandibular, ¿ya? Es a nivel del borde anterior de la rama en un sector entre muy próximo a las caras oclusales, digamos, a la altura de las caras oclusales de maxilar inferior, hacer un injerto, cortar hueso, un injerto autólogo se llama este. Entonces se planificó y a esto hay que hacer con sus temas importantes en tratamiento de los pacientes con injerto, la formación de hueso, el desarrollo embrionario del sistema osteomal y tantas cosas que hay que ir considerando en la degeneración ósea. Y son los tiempos operatorios, las fases o tiempos operatorios, que fue motivo de pregunta, ¿no? Con ustedes, ¿cuál es el primer tiempo operatorio? Creo que fue la pregunta y siempre es la incisión o diéresis, ¿no? No es la anestesia, no es la premedicación, que algunos me han respondido. Digo, entonces, pero es la incisión. Luego viene el colgajo, la osteotomía, la extracción, la sutura y el posoperatorio. Las fotografías del antes de la paciente, los exámenes complementarios, la radiografía panorámica que pudimos hacer, donde tenemos que valorar siempre, en este caso que fue una paciente para intervenir a nivel premolar, entonces, ¿dónde estaba el seno maxilar, lo que acabamos de hablar? Afortunadamente, en esta paciente no estaba el seno maxilar neumatizado, estaba muy distante, lo cual nos favoreció hacer la cirugía. Siempre se va relacionando con los dientes vecinos, cómo van las estructuras nobles en el maxilar inferior, el dentario inferior. Es muy importante considerar la calidad de hueso, la edad del paciente y las complicaciones infecciosas tumorales y mecánicas que la paciente puede estar teniendo, él o la paciente. Su hemograma completo, que vamos valorando todo lo que es su laboratorio, con todos los detalles, todos los aspectos a un hemograma deben estar dentro de los parámetros normales para considerarla a la paciente sin ningún riesgo. El coagulograma que se tiene que hacer, el paciente no tiene que sangrar más de lo debido. Los modelos de estudio que se han ido realizando y las complicaciones probables que se puedan ir provocando también siempre es necesario, y esto se va explicando en un consentimiento informado a la paciente, ¿no? Dentro de lo que habíamos dicho, todas las fases quirúrgicas, el pre, la operatoria y la posoperatoria, ¿no? Todas las características, la medicación, premedicación que se va considerando siempre a un paciente.
con una simple exodoncia, con una exodoncia compleja, con una exodoncia quirúrgica o en algún tipo de cirugía general de cualquier, pues esto es una regla, ¿no? Entonces, ¿qué medicación la podemos dar? Antibiótica, analgésica, ansiolítica, hemostática, si es necesario. ¿Ya? Entonces son de algunos y más medicaciones que además siempre en cirugías general se va haciendo interconsultas con el cardiólogo, eh, sobre todo con el anestesiólogo que va haciendo sus exámenes prequirúrgicos. La anestesia a esta cirugía solamente fue al dentario inferior y lingual con cierre vestibular bucal y utilizamos articaína en este caso, porque hay algunos que me están trayendo articaína. No es necesario, la articaína es la lidocaína, que es simplemente para una exodoncia la podemos utilizar. La articaína se utiliza en procesos mucho más invasivos, ¿ya? Las técnicas, hablamos todo el proceso en cuanto a la incisión, con lámina 15, y esta es la incisión que debería hacerse. Y se le ha hecho esta incisión angular y extendida hacia, ustedes ya van a poder percibir, se va programando, ¿no? La incisión, tanto en la zona donante como en la zona receptora. La, la preparación del colgajo, la osteotomía, todos los pasos de la técnica, la forma de obtener el injerto, de fijar el injerto, el tratamiento de las cavidades que van quedando quirúrgicas y las indicaciones postoperatorias que se van haciendo siempre al paciente, ¿no? Entonces son esas los protocolos que vamos realizando en cuanto a... Tenemos imágenes exactas de lo que se ha hecho en la paciente y, bueno, en otra oportunidad se los muestro, pero es a esta paciente tal y cual se ha programado y se fue realizando la cirugía. Ya es un caso que, bueno, podemos compartirlo con ustedes para que vayamos siempre clasificando lo que son las complejas, las quirúrgicas, etcétera, etcétera, para ir realizando. ¿Ya? Bueno, no quiero cansarles más. Con esto habíamos concluido la clase de hoy y nos estamos viendo para el día viernes, ¿no? Continuamos. De hecho, las personas que si no tienen pacientes, por favor, si alguien no tiene, no cuenta, entonces internamente creo que ustedes pueden coordinar a fin de que o alguno de sus compañeros que sí tiene pueda ingresar a ocupar ese espacio y poder realizar, ¿no? La extracción que tenga o que pueda realizar. Obviamente planificada, ¿no? Bien analizada en su pacientito para que no tengan ningún otro problema. ¿Alguna consulta? Bien, muchachos, que tengan buen día. Entonces, nos vemos el día viernes. Hasta luego, doctor.